¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las partes, una de las partes clave de la arquitectura de nuestro Estado, el título segundo de la Constitución. Sí, ese que define y regula la figura de la corona. ¿Qué es exactamente el rey según la ley fundamental? ¿Qué funciones tiene? Y sobre todo, ¿cuáles son sus límites? Venga, vamos a analizarlo a fondo, artículo por artículo. Para empezar, como tiene que ser, vamos al principio. El artículo 56. Este es, digamos, el pilar sobre el que se construye todo el título. Y fijaos en un detalle crucial, no define al rey como un gobernante con poder, sino como un símbolo. Esa palabra es fundamental. El rey como símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Esa es la idea central, el punto de partida. Para que no nos perdamos y vayamos con orden, hemos dividido este análisis en 4 grandes bloques. Primero, vamos a profundizar en esa figura de jefe de Estado. Después, veremos cómo se asegura la continuidad con la sucesión. Luego, repasaremos la lista de funciones que la Constitución le encarga y para terminar, abordaremos el concepto del refrendo, que es de verdad la pieza que hace que todo el sistema encaje. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en esta primera parte. Aquí no solo se define quién es el rey, sino qué es lo que representa dentro de todo el entramado de las instituciones españolas. El artículo 56 es súper específico. Además de ser un símbolo, le da la función de arbitrar y moderar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debe actuar como un poder neutral, una especie de árbitro que vela porque las instituciones funcionen correctamente. Y de cara al exterior, es la máxima representación del Estado, sobre todo, como dice la propia Constitución, con las naciones de su comunidad histórica. Y ahora un punto que siempre genera mucho debate, la inviolabilidad. Según el artículo 56.3, el rey no puede ser juzgado y no es responsable de sus actos institucionales. Pero ojo, esto no significa que sus actos no tengan responsable, para nada. Como veremos un poquito más adelante, esta es precisamente la clave de una monarquía parlamentaria y está ligada directamente a un mecanismo llamado refrendo. Hay que quedarse con esta idea. Y para que quede meridianamente claro dónde está el poder de verdad, el artículo 61 establece el juramento del rey. Y lo más interesante es que el monarca jura lealtad a la Constitución, no al revés. Su primera obligación es guardar y hacer guardar la ley fundamental y respetar los derechos de todos. Su legitimidad, por tanto, viene de la propia Constitución. Venga, pasamos a la segunda parte. Esta se centra en cómo asegurar que la jefatura del Estado tenga una línea de continuidad que sea clara, que esté preestablecida y así evitar cualquier vacío de poder. El artículo 57 detalla, las reglas del juego. La sucesión es hereditaria, se basa en la primogenitura, pero aquí está el detalle clave, el punto número 5. Se establece una preferencia explícita del varón sobre la mujer en el mismo grado. Esto, claro, es un reflejo de la época en que se redactó la Constitución, y es, como sabemos, un tema de debate bastante recurrente hoy en día. La Constitución también se pone en el caso de qué pasaría si el rey es menor o es incapacitado, y para eso distingue dos figuras. Por un lado está la regencia, que asume las funciones del rey la parte institucional, y por otro la tutela, que es un cargo personal para el cuidado del individuo. Son dos roles muy distintos y que, como norma general, no los puede tener la misma persona. Y para cerrar el círculo, el artículo 58 nos aclara cuál es la posición del consorte del monarca. Básicamente, no tiene funciones constitucionales propias. Su papel es de acompañamiento, con la única excepción de que podría llegar a ejercer la regencia en ciertos casos. Bien, ya hemos visto quién es el rey y cómo se asegura su continuidad. Ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Cuáles son sus tareas exactamente? ¿Qué hace? Pues el título segundo las enumera de forma muy detallada. El artículo 62 es el meollo de sus funciones, y están todas ligadas a momentos clave de la vida política. Sancionar las leyes, por ejemplo, es el acto formal que las convierte efectivamente en ley. Otras funciones, como convocar elecciones o proponer a un candidato a presidente, son lo que se llaman actos tasados. O sea, no son decisiones personales, sino que está obligado a ejecutar lo que marcan los procedimientos de la Constitución. El artículo 62 sigue y sigue, con una serie de funciones más ejecutivas o simbólicas. Expedir decretos, dar un título nobiliario o un cargo militar. Son formalizaciones de decisiones que ha tomado el gobierno. Es curioso el punto de ser informado de los asuntos de Estado, que le da un papel como de consejero o de figura con experiencia, pero, y esto es lo importante, sin poder para decidir. Y para terminar, se le atribuye el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es un mando más bien simbólico, no operativo, y la representación exterior, como vemos en el artículo 63. Y de nuevo, actos de un simbolismo enorme como declarar la guerra o firmar la paz, solo los puede hacer si antes le da permiso el Parlamento. Y con esto llegamos a la última sección. Y para mí es la más importante si de verdad queremos entender el rol de la monarquía en España. El refrendo. Este es el mecanismo que pone límites a todas esas funciones que acabamos de ver. Es la pregunta lógica, ¿no?
Después de leer esa lista larguísima de cosas que hace el rey en el artículo 62, pues parece que tiene un poder inmenso. Sanciona leyes, nombra presidentes, está al mando del ejército. Pero la respuesta a esta pregunta, la respuesta de verdad, está en el siguiente artículo de la Constitución. Y aquí la tenemos, la respuesta. El artículo 64 introduce el refrendo. ¿Qué es esto? Pues es la firma de un miembro del gobierno que va al lado de la firma del rey. Es una contrafirma, por así decirlo. Y lo más importante, sin esa segunda firma, el acto del rey, legalmente, no tiene validez, es papel mojado. Y con esto cerramos el círculo que abrimos antes con la inviolabilidad. El rey es inviolable porque no es responsable. ¿Y por qué no es responsable? Pues porque el artículo 64.2 lo deja clarísimo. La responsabilidad, tanto política como legal, es de la persona que refrenda el acto, o sea, el presidente o el ministro de turno. Resumiendo, el rey reina, pero es el gobierno quien gobierna y quien responde ante el Parlamento. La Constitución solo contempla dos pequeñas excepciones. Según el artículo 65, los únicos actos que el rey puede hacer por sí mismo, sin que nadie se los refrende, son gestionar el presupuesto de la Casa Real y nombrar al personal que trabaja allí. Son, como vemos, actos de carácter privado de organización interna, no actos de Estado. Así que, en definitiva, la figura que nos dibuja el título segundo es la de un jefe de Estado que tiene un papel más bien de notario o de árbitro simbólico. El rey formaliza las decisiones que toman las instituciones que sí han sido elegidas democráticamente, el gobierno y las Cortes Generales, que es donde reside la soberanía nacional. Y acabamos con una reflexión. Después de analizar toda esta arquitectura constitucional, vemos que es un rol muy definido, muy simbólico y sin poder ejecutivo real. La pregunta que queda en el aire y que es objeto de un debate social y político constante es ¿qué valor y qué función aporta una institución así en el marco de una democracia del siglo XXI? Ahí queda eso.